buenas noches. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Para Laboratorios Farmaconsumo siempre es un placer el podernos recibir en estas sesiones tan interesantes de educación médica continua. Y justamente en esta noche queremos poner en su consideración la segunda sesión de la plataforma de educación médica continua con el macro tema hierro, elemento esencial en cada etapa de la mujer. El tema especial que nos compete esta noche es anemia ferropénica, una ventana de oportunidad para prevención y manejo en la edad pediátrica. Para esto quisiera tener el gusto de presentarles al doctor Osvaldo Núñez, quien es un experto médico que va a trabajar con ustedes este tema. Él es médico asistente del Instituto Nacional de Salud del Niño, es doctor en Ciencias de la Salud, es magíster en Docencia e Investigación en Salud y es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Doctor Núñez, quisiera poner en su consideración también que luego de la ponencia les invitamos de manera muy cordial para que puedan realizar las preguntas a través de la plataforma que sean consideradas para que el doctor las pueda responder en vivo. Doctor Osvaldo Núñez, qué gusto y qué placer tenerle esta noche con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias a usted por la invitación y voy a presentar mi libro. Muy bien. Anemia ferropénica, con este título de ventana de oportunidad para su prevención y manejo, lo que busca es que los pediatras y el médico en general, el médico, digamos, en cualquier momento de su posibilidad que tenga de estar frente a un niño o alguna de estas edades relacionadas con la pediatría, pueda advertir a este tema y no soslayarlo a pesar de que pudiera estar viendo al paciente por otra situación de salud. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a plantear es de la anemia ferropénica, ¿en qué edades se presenta con mayor frecuencia y cuál es su mayor impacto? Pero no solamente vamos a mirarlo desde el punto de definir la anemia, sino vamos a verla también desde el punto principal, que es la deficiencia de hierro, porque viene siendo el tema oculto cuya expresión mayor es la anemia ferropénica. Me voy a valer de esta publicación de Gallagher y colaboradores para que podamos entender más o menos cuál es la presentación de la deficiencia de hierro dentro de la etapa de las edades pediátricas consideradas desde el recién nacido hasta los 18 años, que es la etapa que conlleva la pediatría. Y aquí estas intensidades de colores es un poco para señalar su presentación en el momento de la edad pediátrica, y como ustedes pueden advertir acá, la intensidad es mucho más alta entre los 0 y 3 años, y es por eso que ustedes van viendo que en las publicaciones, cuando se abarca a la anemia desde el punto de vista de salud pública, la vemos en esas edades, porque justamente son las edades de la infancia y los primeros años de la vida donde su importancia es mayor. Ahora, hablando en cuanto al porcentaje de presentación, esto varía de acuerdo a la condición de los países, desde los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. Hay una importante diferencia. Así, por ejemplo, la anemia por deficiencia de hierro o la deficiencia de hierro per se puede alcanzar hasta un 80% de la etiología de las anemias en la edad pediátrica, especialmente durante los primeros años. Entonces, esto es lo que queremos advertir aquí dentro de todo el global que corresponde a la anemia, que por supuesto tiene que ser visto por especialistas hematólogos o oncólogos u otros que pudieran estar viendo al paciente en alguna otra condición. Para el tema de hoy es ocuparnos de deficiencia de hierro, y lo que queremos remarcar es su incidencia en los primeros años de vida y la importancia que puede alcanzar altos porcentajes como causa etiológica. Pero ¿cuáles son las características e importancias del hierro en la edad pediátrica para que después podamos ir entendiendo por qué le ponemos el interés a la anemia ferropénica y por qué se ha convertido en un problema de salud pública y por qué el interés de revertirlo? Bueno, lo primero es que recordemos este ciclo normal de los eritrocitos, ¿no? Desde su aparición o síntesis de los glóbulos rojos a nivel de la médula ósea y cómo estos luego pasan a la circulación alcanzando un nivel adulto para posteriormente ser, destruidos en su etapa senescente, y a partir de ello ser capaz de liberar el hierro para que este nuevamente sea transportado para un inicio nuevo del ciclo. En este muy sencillo y sintético punto de vista, vemos que la participación del hierro desde la formación hasta la resíntesis es de vital importancia, y lo vamos a ir viendo luego en cada uno de los lugares donde se vaya produciendo los eventos de su metabolismo. Y
Entonces aquí yo quiero sentar estos metabolismos en el ciclo del hierro. Y en esta presentación de Gallagher es interesante cómo se centra el mecanismo de la adaptación a la deficiencia de hierro a nivel de esta célula importante que es, en el caso de que estemos hablando de la absorción intestinal, en este caso la presencia a nivel del lumen de las células del intestino, y donde hay una participación fundamental de un regulador de la absorción de hierro, como es una citoquina llamada epsilina, que es producida en el hígado. Y este punto de partida es interesante porque nos permite entender por qué los niveles mayores o menores de absorción de hierro a través del intestino, a través del enterocito, porque esto es un indicativo de las posibilidades que tenemos para la mejor absorción del hierro, que nos va a servir al momento de entender también el uso de alguna de las sales de hierro para fortalecer o recuperar o prevenir los niveles de depósito de hierro y evitar la anemia. Bueno, partiendo de que aquí hay una regulación de la disminución que pudiera ocurrir de los niveles de deficiencia de hierro, yo partiría pues a la estimulación de la eritropoyetina, por ejemplo, a nivel del riñón, que va a hacer que haya una producción más rápida de eritroblastos, los cuales pudieran pues no tener la carga suficiente de hierro. ¿Por qué? Porque no se les ha dado el tiempo o no ha habido el depósito suficiente para obtenerlos. Estas células van a envejecer, por supuesto van a ser a nivel del res van a ser destruidos y va a haber una liberación del hierro, el mismo que va a tener que pasar nuevamente hacia la circulación o rápidamente obtenido a otro nivel celular con alguna de las transportadoras de hierro para poder llegar nuevamente a alguna de las células de uso. Entonces, en estos casos, por ejemplo, lo que ocurre más bien es que hay una inhibición de la epsilina en su producción. ¿Para qué? Para que permita la absorción del hierro desde el enterocito hacia la circulación a nivel también de la transferrina. Este mismo episodio que la epsilina lo regula a nivel del enterocito, también tiene regulaciones por otros grupos celulares a nivel de la liberación de macrófagos o de otras células del res. Lo que va a favorecer esto es que el hierro pudiera ser liberado y nuevamente captado a nivel de los músculos de mayor utilización, como son el músculo estriado o el músculo del corazón. Por supuesto va a llegar también a otros órganos. Y lo que va a favorecer también aquí, que es otro punto muy importante, es que a nivel de este enterocito haya una capacidad de la exposición de los transportadores de hierro o de metales divalentes, donde uno de ellos es el hierro, para favorecer que el hierro ingrese al enterocito y al tener estos niveles bajos de epsilina permitan la absorción, porque hay una liberación de la ferroportina, una apertura para que pueda transportar hierro con la finalidad de compensar. ¿Qué es lo que nos quiere decir este mecanismo de punto de partida de la epsilina? Que la regulación libre de elementos que no, en condiciones en las cuales no hubiera algunos otros tipos de procesos que pudieran incrementar citoquinas, va a permitir un paso de inhibición o de saturación. Quiere decir, si tengo altos niveles de hierro, los niveles de epsilina incrementarán para inhibir su absorción. En casos que tengan déficit de hierro, la epsilina disminuirá para favorecer más bien la absorción del hierro. Pero esto es en condiciones donde no hay mecanismos adaptados a procesos inflamatorios o infecciosos. Ese es un tema que vamos a ir viendo a lo largo de la exposición también. ¿Cómo es esto? Efecto de inflamación sobre la eritropoiesis y la homeostasis del hierro. En este caso, lo que hay más bien es una producción mayor de epsilina y una inhibición a la posibilidad de que el hierro sea absorbido. Y aquí es donde hay algunas consideraciones que también nosotros debemos poner en cuenta cuando hablemos de cuestiones de prevención y el uso o no uso de hierro, por ejemplo, en procesos infecciosos o inflamatorios. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Hay que incrementar la dosis porque hay una absorción? Eso es un tema de discusión que hay que ir independizando para cada proceso. No es lo mismo un proceso infeccioso crónico que uno agudo, ni un proceso inflamatorio que pudiera ser producido por agente infeccioso o que pueda ser como parte de una respuesta inflamatoria aislada. Lo que nos está diciendo es que la producción de citoquinas dentro de los procesos inflamatorios tiene como una de ellas a la epsilina, y que si la epsilina incrementa su producción, por supuesto va a limitar la absorción del hierro. Y no solamente la absorción a nivel del enterocito, sino también la liberación de sus depósitos desde los macrófagos o elementos del res para poder llegar a su adaptación.
¿Qué características fisiológicas debemos tener en cuenta para determinar las necesidades de hierro? Porque en qué momento será más importante. Recuerden que acabamos de decir que las deficiencias de hierro son más importantes en los primeros años de vida, especialmente esos primeros 3 años. En esos tiempos, lo que tenemos entonces para recordar dentro de los aspectos fisiológicos que nos provocan un incremento de necesidades de hierro son el crecimiento y desarrollo fetal, especialmente en el tercer trimestre, y con el exponencial desarrollo del sistema nervioso central, que continúa en el infante con el rápido incremento de la masa de glóbulos rojos y el crecimiento postnatal, que es alto durante el primer año de vida, más las condiciones del desarrollo psicomotor que son esenciales en la progresión del desarrollo del sistema nervioso central. Esas necesidades siguen siendo importantes durante la etapa preescolar y escolar y van a demandar algunos incrementos en una etapa conocida como la adrenarquia o rebote adipositario, donde también hay una mayor necesidad y que es un episodio de edad que está compartida generalmente al final de la edad preescolar y los primeros años de la edad escolar. Y finalmente la adolescencia, donde tenemos a la menstruación como una de las condiciones fisiológicas más importantes de la adolescente mujer, y también una consideración importante que es el embarazo en la adolescente, donde las expansiones del volumen sanguíneo se van a ir haciendo también mayores, mientras que con el varón comparten las necesidades por el incremento de la masa muscular. ¿Y cuáles son los requerimientos de hierro que tenemos en esta población pediátrica en las diferentes edades? Esta adaptación viene del RDA, que ustedes conocen, es publicada por la CDC, pero también en poblaciones que se pueden tomar al 100% hay un dato comparativo. Lo que yo quiero señalar acá como dato interesante, porque ha sido motivo para prevención en la deficiencia de hierro, es el punto de corte producido en el infante alrededor del 6º mes de edad, del 6º al 12 meses de edad, donde el punto de requerimiento mayor es estos 11 miligramos por decilitro por día, que es lo que marca algunas de las estrategias preventivas y terapéuticas que luego vamos a ir discutiendo en el tema. Por supuesto, los incrementos van a tener luego una diferenciación en la adolescente, dependiendo de como le digo, de las condiciones fisiológicas en las que en ese momento se encuentra. Un dato importante para la pediatría es que los periodos críticos de esta deficiencia de hierro han cerrado el ciclo en la edad pediátrica. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en la mujer adolescente ha incrementado mucho el embarazo. Entonces cada vez tenemos más embarazo adolescente, lo que hace cerrar el ciclo durante la pediatría. Una madre adolescente que tiene a un hijo que también al ser hijo de madre adolescente y va a tener más o menos las mismas situaciones de deficiencia que pudiera tener ella y que no haya podido compensar durante su gestación, y que se van a extender a lo largo del ciclo que hemos descrito, la etapa preescolar, escolar y la adolescencia con su periodo biológico de la pubertad. Por lo tanto, tendremos que entender que prácticamente los pediatras estamos viviendo el ciclo de la vida y el ciclo de la deficiencia de hierro en todas sus edades. ¿Y cuál es la importancia que tiene el hierro y por qué nos estamos preocupando en tanto por la anemia? Solamente por la capacidad de oxígeno para transportar, por la capacidad que tiene al ligarse a la hemoglobina para transportar oxígeno. Pues no necesariamente es solo por eso, sino es porque la importancia del hierro per se en el desarrollo cerebral ha sido ya demostrado en varios trabajos, como lo pueden revisar ustedes a lo que están señalados aquí en la parte inferior de la diapositiva. Lo interesante es que el hierro participa en todas las etapas del desarrollo cerebral, desde la parte de origen de las dendritas, pasando por las uniones sinaptogénicas, la nueva recreación de células como es la neurogénesis, para pasar para la mielinización y posteriormente con la síntesis de neurotransmisores. Para decirlo en sencillo, hacen la carretera, las uniones de la carretera y luego ponen a los carros para que transiten. O sea, todas las condiciones están dadas y en todas esas condiciones está participando el hierro. Y aquí en la intensidad que ustedes pueden ver en qué momento de la vida es cuando se produce cada uno de ellos en más importancia. Y ustedes pueden ver que todas son importantes en el primer año, pero fundamentalmente la gran mayoría tiene sus intensidades mayores en los primeros, desde el tercer trimestre de vida hasta el 6º mes. Por lo tanto, habría que garantizar este proceso para que el desarrollo neurológico sea acorde y después no tengamos consecuencias negativas.
Y esas consecuencias negativas de la deficiencia de hierro o de la anemia por deficiencia de hierro, que pueden afectar adversamente el desarrollo de niños adolescentes, se puede expresar en varias condiciones. En una, por ejemplo, para empezar, en los niños pequeños, en la regulación de la temperatura, que puede ser una condición que afecte al recién nacido en sus primeros días de vida. Lo segundo, el estado inmune y la posibilidad de tener mayor condición para la morbilidad infecciosa. Recuerden, los niños son los que el primer año de vida son aquellos que son más afectos de infecciones respiratorias, infecciones digestivas y que pueden alterar severamente su condición de vida. Posteriormente, hacia la etapa preescolar y escolar, el rendimiento académico que es negativo. Aquí deberíamos preguntarnos, nosotros que estamos teniendo siempre calificaciones muy bajas cuando hacen evaluaciones a nivel internacional, preguntarnos cuánto de esa posibilidad de rendimiento académico menor pudiera tener como otra de sus causas importantes la deficiencia de hierro. Luego, la capacidad y la función cognitiva. Y esto se puede ir expresando finalmente cuando llegue a su condición de adulto. ¿Cuánto de esto reflejará la capacidad productiva que alcance esa población? De otro lado, la conducta y estados de ánimo. Y aquí también habría que preguntarnos cuánto de esas conductas que tienen adolescentes que han venido teniendo anemia desde niños pequeños pudieran tener como a uno de sus componentes para esos estados de ánimo el hecho de haber presentado anemia durante sus primeros años de vida. Y ni qué decir del crecimiento y rendimiento físico, tanto para las capacidades productivas como para las capacidades deportivas. Entonces podemos ver que la participación del hierro en estas diferentes condiciones, donde está demostrado su efecto, va a actuar negativamente sobre la condición de la capacidad física e intelectual de la persona cuando ésta ha sufrido anemia durante sus periodos críticos de desarrollo. Y otra de las consecuencias finales de no tener esta capacidad física e intelectual desarrollada al momento de llegar a ser componente de la población económicamente activa son las consecuencias socioeconómicas para un país. En esta diapositiva he tratado de poner de un lado una condición histológica y de otro lado un estudio que demuestra la capacidad y eficiencia productiva. En este lado ustedes pueden ver en esta arborización del sistema nervioso central cómo es la arborización de un niño normal y cómo es la de un niño anémico, y eso ya les dará una idea de las desventajas que va a tener este niño anémico versus el niño normal. La continuidad de este proceso hacia la vida adulta no es reversible. No quiere decir que si yo luego compenso a un niño anémico que fue anémico en su etapa lactante, cuando lo sea en su etapa preescolar o escolar y llegue a un nivel adecuado de hemoglobina, no queremos decir que va a revertir lo que ya ocurrió. Lo que vamos a hacer es compensarlo en ese momento, pero sus capacidades ya van a estar disminuidas hacia el final de su crecimiento y desarrollo. Cuando eso se va a evaluar en población de acuerdo a su etapa productiva, hago este trabajo presentado por Lee en el año 93 en una tesis en la cual busca los indicadores para ver aquella población con anemia versus sin anemia y ver cuál es su rendimiento, y ustedes pueden observar cómo porcentualmente la eficiencia en el trabajo, las actividades no laborales, la máxima capacidad de trabajo están disminuidas respecto a aquellos pacientes que no han tenido anemia, lo cual quiere decir que una población activa va a tener dos costos. Primer costo, que no va a llegar a alcanzar la capacidad productiva que necesita de esa persona, y segundo, que va a tener que esta persona que aporta reemplazar lo que no ha cumplido la otra, quiere decir aportar para que el sostenimiento del otro grupo, lo cual se convierte en un costo social. Gray, en su presentación del organismo, la Organización por el Hambre, hizo un trabajo viendo el costo socioeconómico de lo que representaba prevenir la anemia en la madre gestante y en el niño pequeño versus lo que iba a ser el costo social de no haberlo hecho. Y el costo económico era alrededor de 1000 veces más de lo que costaba prevenirlo. Pero ahora vayamos yendo a las definiciones, porque este es otro de los temas que también pronto en nuestros días va a ser probablemente motivo de discusión, y es porque la definición de anemia y anemia por deficiencia en edad pediátrica ha venido sufriendo algunos cambios. Este
Esta es la norma técnica del Ministerio de Salud de nuestro país y que fue tomado de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el año 2011. Incluso en estas concentraciones se definió la severidad de la anemia de acuerdo a los valores, y el punto de corte que se ha venido utilizando en estas edades de niños pequeños, que es lo que nomás nos está llamando ahorita la atención, de niños de 6 meses a 5 años, es este valor típico de 11 gramos por decilitro, que es lo que ha hecho la calificación de si presenta o no presenta anemia, y lo que se ha ido usando también para las encuestas de hogares, que es la que finalmente toma el INI para decirnos cuál es la condición que tenemos en el país. Sin embargo, en el 2024, hace poquito, la Organización Mundial de la Salud ha establecido los nuevos puntos de corte para hablar de anemia. ¿Y dónde ha venido el cambio? El cambio ha venido en los niños entre 6 y 23 meses. ¿Cuál ha sido el cambio? Que ahora el punto de corte para hablar de anemia o no tener anemia es 10.5. Y el otro es que anemia leve ahora será de 9.5 a 10.4, anemia moderada de 7 a 9.4 y no cambiará el de severa, que seguirá siendo 7. Es la modificación que se ha realizado y es probablemente lo que se utilice ahora para hacer los nuevos cálculos de afectados por anemia en la población infantil. Y esto probablemente provoque con el nuevo corte que se haga de acá en 6 meses en lo que vaya sucediendo de la situación de salud, para que haya una nueva expresión de porcentajes o incidencias de población anémica con anemia en pediatría. El otro cambio que ha habido es los ajustes para los niveles de altura. Hasta ahora lo que hemos venido utilizando y lo que está expresado aquí al lado izquierdo, donde las altitudes se fueron tomando de aproximadamente 50 metros en 50 metros y se fue haciendo un punto de corte hasta llegar a los 5.000 metros. Ahora se ha hecho un cambio, y en ese cambio y ajuste de concentraciones de hemoglobina recomendada también por la Organización de la Salud para definir anemia en población, en individuos con anemia y población, pueden ver ustedes que ahora la agrupación es a más metros juntos y que ya no alcanza niveles tan altos de punto de corte, porque esto había sido cuestionado, que exageraba los niveles de anemia porque no se correspondían con los niveles de hierro, que incluso también había sido destacado en algunos trabajos realizados por autores peruanos en algunos estudios presentados con población en nivel de altura. Bajo estas consideraciones teóricas y tomando en cuenta también la de otras poblaciones con altura a nivel del mundo, la Organización Mundial de la Salud ha tomado por consideración hacer estos cambios. Entonces, los nuevos puntos de corte que probablemente también tengamos que asumir nosotros como parte de la Organización Mundial de la Salud sean los que están expuestos en este valor hacia la derecha, y que se tendrá que poner de acuerdo al nivel de altura en la que se encuentre la población que ustedes estén evaluando. Pero la deficiencia de hierro o la anemia por deficiencia de hierro no es una instalación abrupta, es una instalación que va lentamente y pasa por varias primeras etapas. La primera etapa, o la depresión de los de los depósitos de hierro, van a tener una expresión analítica, que es la ferritina. Y aquí está este valor típico de menos 12 nanogramos por mililitro, que nos vamos a referir luego. Y en esta primera etapa, la hemoglobina y hematocrito tienen todavía valores normales. En una segunda etapa ya hay una eritropoiesis con deficiencia de hierro, y lo que incrementa es la concentración del receptor de transferrina para poder transportar más hierro en forma más continua. Todavía aquí la hemoglobina y hematocrito son valores normales. Y finalmente llegamos a la etapa de la anemia ferropénica, donde sí ya el valor analítico de hemoglobina y hematocrito están por debajo de lo normal. Sin embargo, les decía que la anemia por deficiencia de hierro no es otra cosa más que la punta del iceberg de este problema, que es deficiencia de hierro. Entonces, no olvidemos esta condición de deficiencia de hierro sin anemia, y que corresponde a la primera o segunda etapa de ese proceso que les acabo de comentar. Y para eso, entonces, los puntos de corte de las disminuciones de hierro se expresan, como hemos dicho, con los niveles de ferritina en varones y mujeres por menos de 12 microgramos por litro. Bueno, y hasta aquí ahora veamos cuál es nuestra situación, cuál es la situación de la anemia infantil en el Perú. Bueno, esta es la prevalencia de la anemia en niños menores de 36 meses para el año 2023, publicada por ENDES en este año, y que ha sido motivo, ustedes ya saben, de todo un revuelo, porque
nosotros de haber estado a nivel de media pandemia con un valor que decía que habíamos bajado del 40%, nuevamente hemos incrementado y ahora para la población de niños menores de 36 meses nos encontramos con un porcentaje del 43%. Hay otras expresiones que la van a ver ustedes para menores de 5 años donde el valor baja a alrededor de 30%. Pero ¿por qué preferimos trabajar con esto? Porque el periodo crítico de los primeros 1000 días de vida donde se ve afectado población infantil, y este porcentaje es el que realmente está diciendo las consecuencias que podemos tener posteriormente. Por supuesto que podemos darnos cuenta también que es mayor a nivel rural que a nivel urbano, considerando urbano a veces toda la ciudad, pero donde ya hay zonas que tienen tantas carencias que pudieran parecer incluso con desventajas parecidas a las que tenemos en condiciones rurales. En el mapita ustedes pueden ver en el color más intenso que son la selva y la sierra de Puno y la sierra central, las que están más afectas en cuanto a porcentualidad de niños menores de 36 meses con anemia. Cuando nosotros utilizamos estos valores y los comparamos con las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud para entenderlo como un problema de salud pública, en esa magnitud del problema de salud pública nosotros estamos en una magnitud alta porque estamos por encima del 40%, que es el valor que se toma como prevalencia para darle la condición de problema de salud pública alta. ¿Cuál fue el primer objetivo que se tomó en el año 2016 por nuestro estado? Bajar a menos de 20%, o sea, ponerla en condición de leve para el año 2021. Al año 2021 entendemos que también con la pandemia y todo, ese podría haberse considerado que no se logró. Sin embargo, hacia media pandemia o final de la pandemia se reportó un valor moderado y ahora nuevamente se ha incrementado y estamos en 43%. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es ese manejo de las ventanas de oportunidades que no estamos haciendo, que no nos deja salir de la problemática? ¿Qué debemos hacer entonces ante esta grave situación? Lo que fue la propuesta gubernamental fue hacer una gestión territorial, y esto es una aprobación publicada en esta articulación local y que fue un decreto supremo. Lo interesante de esto era que, claro, la participación de todos, el reconocer que la anemia era un problema de todos, fue un paso importante. ¿Cuál fue el paso incongruente dentro de la ejecución de las políticas para poder alcanzar éxito? Que cada uno trabaja por su lado, que no hay articulación. Por eso es que ustedes pueden ver que los ministerios que deberían tener un eje único, lo que hicieron fue más bien hacer 2 o 3 ejes. Así está el eje del Ministerio de Salud, está el eje del Ministerio de Inclusión Social y está el eje de los ministerios de Educación y los de apoyo de gobiernos regionales. ¿Qué es lo que ha pasado? Que sobre una misma población han habido varias estrategias de acción, mientras que para otras no ha habido ninguna. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué se hizo eso? Porque donde hay recursos, especialmente recursos humanos, la acción ha sido mayor, y donde no lo hay, la acción ha sido menor. Y es lógico de entender, donde hay menor hay en las zonas altoandinas, en las zonas de selva con difícil acceso, y por supuesto que lo que el mapa refleja es justamente la capacidad que ha tenido el Estado para llegar a cada uno de ellos. Pero ¿cuál es la ventana de oportunidad que nosotros podríamos considerar para prevenir y tratar la anemia? Pongámonos en parte de la solución, porque ya somos parte del problema. Entonces, para esta ventana de oportunidad, teniendo en cuenta que, como le hemos dicho, nosotros hemos cerrado este ciclo dentro de la pediatría, tenemos primero la adolescente, tenemos luego la mujer embarazada, el momento del nacimiento, los primeros meses de vida, la alimentación complementaria y la continuidad hasta completar los 1000 días de vida. ¿Qué ventana de oportunidad tenemos durante la adolescencia? ¿Y por qué estamos enfocándonos en la adolescente? Nos estamos enfocando en ella porque recuerden que les vuelvo a decir que nuestras mujeres adolescentes están cada vez teniendo más problemas en cuanto al embarazo temprano.
Y ya recordamos, o ya lo hemos mencionado, que las necesidades de hierro son más altas porque las mujeres tienen esta condición fisiológica que se llama la menstruación. Y ustedes pueden ver aquí en esta gráfica cómo las necesidades en las mujeres se incrementan francamente respecto a los varones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en la adolescencia como esta ventana de oportunidad? Reconocer los factores importantes que pudieran estar contribuyendo a la anemia por deficiencia de hierro en ese grupo de población. Primero, su condición de una ingesta pobre de dieta, en el hierro en la dieta. Para eso, un conocimiento de la dieta consumida o del consumo de hierro en esa población. Hay que reconocer que este grupo poblacional suele tener hábitos dietéticos inapropiados y hay que aprenderlos a reconocer. Si tiene enfermedades crónicas, el uso de medicación. Y aquí nace otro problema que también se está haciendo cada vez más importante, que es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, ¿cuánto de nuestra población adolescente está teniendo sobrepeso y obesidad? Y luego por ahí les voy a mostrar una diapositiva en la que van a reconocer por qué el interés de saber obesidad y sobrepeso en este grupo poblacional. Y finalmente, la menarquia y el embarazo, porque ahora pueden tener menarquias más tempranas o alteraciones del ciclo menstrual que pueden favorecer a que tengan mayores necesidades de hierro. ¿Qué es lo que se recomienda? La suplementación preventiva para las adolescentes mujeres, ¿no? Se recomienda hierro elemental más ácido fólico, tratando de prepararlas, por supuesto, para su etapa reproductiva. La norma dice sulfato ferroso, pero también tiene aprobación de las sales férricas, y las sales férricas tienen también asociación con ácido fólico. Cualquiera de las dos son recomendadas y están aceptadas, sino que en la recomendación aparece el hierro sulfato ferroso, pero en la resolución aparece la presencia también de las sales férricas. La recomendación como prevención, 2 tabletas por semana durante 3 meses continuos cada año. Y la recomendación en localidades con prevalencia de anemia infantil mayor al 20%, se suplementará a las adolescentes mujeres escolares en dosis semanal para prevenir la anemia por un periodo de 3 meses por año. Sin embargo, se recomienda que las adolescentes en zonas donde la prevalencia de anemia es más del 40%, la dosis debe llegar a ser 6 miligramos por kilo de hierro elemental con ácido fólico. Entonces, cuidado, porque si bien la recomendación es muy teórica, las condiciones que se recomiendan para poblaciones con prevalencia de anemia por estudios internacionales es incrementar la dosis a 6 miligramos. ¿Qué acciones complementarias podemos tomar y qué condiciones especiales en el manejo por la anemia por deficiencia de hierro en este grupo? Otra, por supuesto, dieta rica en hierro hemínico, alimentos de origen animal, aquí hay varios señalados, terapéutica con sales de hierro, recordando que pueden escoger entre las sales férricas y las sales ferrosas, y las concentraciones aquí se van a dar durante 6 meses continuos. Cuidado que los adolescentes con la administración de otros fármacos, esto es muy importante. Hay que prolongar el intervalo de administración entre los preparados de hierro con agentes terapéuticos, por ejemplo, como las quinolonas. Recuerden, la automedicación es muy frecuente y en población adolescente mucho más. Metildopa, que si se estuviera usando, hormonas tiroideas que también pueden afectar el desarrollo, algunos otros antibióticos y algunos antiinflamatorios no esteroideos, antiácidos y calcio. Y esto es muy interesante porque existe mucho la consideración de que la gente necesita calcio. Está muy metido en nuestra mente que todas deben necesitar calcio, y la adolescente sí es una población que necesita calcio. Cuidado en la administración conjunta por esa característica de los transportadores divalentes a nivel intestinal, que lo que van a hacer es una competencia del calcio con el hierro y van a desfavorecer la absorción de hierro. También se abre la posibilidad del uso de hierro endovenoso en anemia severa, en mala respuesta a la administración de hierro oral, o también en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Esto generalmente es de uso hospitalario, generalmente no es de uso ambulatorio, pero debe tenerse en cuenta si la condición es de anemia severa para una derivación oportuna. La otra ventana de oportunidad se abre en el embarazo, donde debe haber una captación temprana. Durante el
embarazo, recordarles, el proceso más resaltante después de las 30 semanas de gestación para lo que es la producción de glóbulos rojos y que los glóbulos rojos tengan buen contenido de hierro. Esto se hace más hacia el tercer trimestre, se inicia desde el segundo trimestre, pero para evitar que tenga depletación de los depósitos de hierro, la captación debe ser lo más temprana en la atención prenatal. Aquí vamos a ver algunos de los datos estadísticos de nuestra población y aquí está embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años que en algún momento estuvieron embarazadas y miren ustedes el porcentaje que puede alcanzar a nivel rural. Casi el 20% de la población embarazada en estas edades. Ese es un dato en realidad bastante llamativo y que por supuesto se relaciona mucho con este dato del embarazo adolescente publicado por UNPA, en el cual ustedes pueden ver que para hace 2 años aquí había una condición interesante pero a la vez lamentable, que de 4 nacimientos en niñas diario entre niñas de 10 a 14 años, 5 nacimientos diarios entre niñas de 15 a 19 años, y miren todo eso lo que puede generar económicamente y el costo social, y cuánto de eso además tiene un costo socioeconómico y emocional a prevenir de actos de violencia sexual. Toda una complejidad que rodea el embarazo adolescente y que inmerso tiene al problema de la anemia ferropénica por la condición de salud de la madre. Entonces, en la ventana de oportunidades aportar hierro preventivo terapéutico a la gestante o puérpera. Aquí hay un dato interesante de mujeres en edad fértil que recibieron su primera atención prenatal en el primer trimestre, y eso es alto. La pregunta que habría que hacerse es cuánto de este grupo eran adolescentes y tal vez el grupo era más pequeño y no recibieron atención, porque muchas veces son postergadas o se inhiben de acudir por su condición de adolescente. Nacimiento, ¿cuál es la situación de la atención prenatal? ¿Cómo fue la atención hospitalaria de este grupo de niños una vez que se tuvo que dar el parto? Y preguntarnos si esta atención prenatal para prevenir el momento del parto ha sido adecuada y oportuna. Entonces, lo que dice la estadística es que 30.3% de las mujeres recibieron suplemento de hierro durante 90 días durante el embarazo. O sea, 1/3 de mujeres recibieron suplemento de hierro. A pesar de que la atención prenatal alcanzó casi al 100%, entre 95 y 100% estuvo, según los datos estadísticos, mujeres que recibieron una atención prenatal por un profesional. Sin embargo, solo el 30% recibieron suplemento de hierro. ¿Qué está fallando? El tipo de control prenatal. ¿Qué está fallando? La calidad, la eficacia, la eficiencia. Hay que revisar qué está pasando acá, porque si hay una tan alta tasa de mujeres con control, ¿cómo es que hay una tan baja porcentualidad de mujeres que reciben suplemento de hierro, teniendo en cuenta que la anemia ferropénica es un problema reconocido de salud pública en nuestro país? ¿Y qué es lo que va a conllevar ello? Que la anemia materna elevará el riesgo de deficiencia de hierro en el infante. En este trabajo de Colomber podemos ver cómo infantes de madres que tuvieron deficiencia de hierro son porcentualmente mucho mayores que aquellos hijos de madres con buenos depósitos de hierro, lo cual quiere decir que ya van predispuestos a continuar teniendo anemia ferropénica. La otra ventana de oportunidad es el momento perinatal, la atención perinatal, la atención institucionalizada. ¿Y qué tenemos al respecto? Tenemos este dato interesante que sí está ganando cada vez más paso y que es interesante como estrategia de trabajo, que es la construcción del patrón nominal georreferenciado y sectorizado para plataforma de niños menores de 6 años. Quiere decir que lo que se necesita es registrar a todos los niños antes de los 30 días de nacido de vida, de tal manera que podamos tenerlos focalizados para que a los 4 meses de vida postnatal estos niños puedan acceder al suplemento de hierro. Esto es un dato muy interesante. RENIEC ha aumentado mucho en este registro. La pandemia lo detuvo porque ustedes saben que no había la posibilidad de llevarlos a registrar. Se está recuperando paulatinamente y creo que es un buen punto estratégico para poder a partir de ahí captar a los niños, una captación temprana.
La atención profesional del parto en establecimiento de salud también es un valor bastante alto, o sea, cada vez más población de madres acuden a centros institucionalizados con atención profesional para el parto. Y dentro de ellos hay una estrategia importante que es el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Y ese pinzamiento tardío del cordón umbilical entre 1 y 3 minutos del parto permite que haya un 25% de hierro adicional hacia los depósitos que tiene el niño. Y ese es un dato muy interesante y esto es una de las estrategias que ha tenido más éxito por el número de madres que están siendo atendidas en centros especializados donde ya se respeta esta estrategia. La condición del recién nacido, por supuesto, también va a ser una determinante. Definitivamente un recién nacido pretérmino va a tener menor de depósitos de hierro que un recién nacido a término y eso va a determinar que sus necesidades sean mayores y que también el momento de administración de suplementos sea mucho más temprano. El otro tema va a ser el bajo peso y la prematuridad, que también van a determinar condiciones de salud o morbimortalidad que van a dificultar también su condición postnatal. Y aquí tenemos el bajo peso al nacer de niñas y nacidos vivos en los 5 años que precedieron a esta encuesta. O sea, la porcentualidad se ha mantenido muy similar. Las zonas rurales son las que tienen un mayor porcentaje, pero no significativamente estadístico, es bastante parejo. Pero lo que sí ha ido incrementando paulatinamente, aunque no se refleja mucho en los porcentajes, es las condiciones de prematuridad y de prematuros cada vez con mayor extremo bajo peso. Entonces eso también es un punto de vista que hay que tener en cuenta, porque institucionalizaciones especializadas donde tienen ese grupo de niños están haciendo un trabajo interesante en las partes neonatológicas, que es captar a estos grupos de niños y hacerles un seguimiento, y en ese seguimiento sí está el manejo de la anemia ferropénica, así que ellos sí están teniendo una forma de tener mejor seguimiento una vez que han sido captados en la institución al momento de nacer. El otro tema postnatal importante es esta prevención temprana en un niño que ha nacido a término fundamentalmente, y eso es la lactancia materna exclusiva. Y luego una etapa a los 4 meses del aporte de hierro para luego continuar, además del manejo dietético oportuno, con la administración de micronutrientes en forma preventiva o en forma terapéutica. ¿Qué es lo que tenemos respecto a la lactancia materna exclusiva? ¿Qué es lo que nos dicen las estadísticas? Las estadísticas lo que nos dicen es que el porcentaje sigue siendo bajo, no ha mejorado. 30% de mujeres no da lactancia materna, y recuerden que la lactancia materna en esta encuesta fue aquellas madres que habían dado 24 horas antes, lo cual no garantiza que todo este grupo esté dando lactancia materna exclusiva. Es probable que aquí haya lactancia mixta también o preferentemente materna. El dato interesante aquí es porque el hierro tiene, ustedes como saben, una mejor disponibilidad cuando viene con la leche materna que cuando viene en una fórmula. A pesar de que las fórmulas se enriquecen cada vez con hierro, hay que tener en cuenta esa consideración de que la lactancia materna favorece una mayor disponibilidad, así como la asociación con otros micronutrientes. Entonces, un dato para tener en cuenta también dentro de los aspectos sociales, que incluso legisla a favor de la lactancia materna, pero que por cuestiones operativas no se cumple. A los 4 meses, como ya habíamos señalado, para el caso de los a término, la administración de hierro en forma preventiva. Pero esto en los niños bajo peso al nacer, esto por supuesto va a ser mucho más tempranamente. Aquí hay una cosa que podríamos discutir un poco, ¿no? Los 3 miligramos para niños con bajo peso al nacer y los 2 miligramos para niños nacidos a término, es considerando que el niño le vamos a dar en forma preventiva para que no deplete sus depósitos de hierro, y además porque a esta edad de los 4 meses empieza la anemia fisiológica. Lo que yo creo y la consideración que deberíamos tener, y creo que algunos trabajos también ya lo han señalado, es que la forma preventiva en un país donde los porcentajes son de anemia severa deberían ser 3 miligramos por kilo por día. Y deberían ser 4 miligramos en el caso de los niños bajo el peso al nacer. Pero siguiendo recomendaciones internacionales, nuestras entidades rectoras han mantenido este mismo aporte. Estas necesidades de hierro que se tienen durante la infancia tienen este determinante que les dije cuando empezábamos casi la exposición y hablábamos de los requerimientos de hierro, los famosos 11 miligramos de hierro por día. Pero aquí tenemos condiciones
condiciones que hay que tener en cuenta en nuestra población y que pueden agravar la situación. En niños menores de 1 año, en poblaciones socioeconómicas de condición baja, el ingreso de la leche entera de vaca antes del año de edad suele todavía seguir siendo frecuente. Y la carencia de alimentos fortificados con hierro después de los 6 meses sigue siendo otro tema que también no solamente es por falta de adquisición, sino que aquí también hay mucho de mitos y también hay mucho de digamos, costumbres antropológicas, dietéticas que llevan a que tengan conductas no ideales para lo que estamos viendo. El uso es el uso de los micronutrientes o los multimicronutrientes recomendados por la Organización Mundial de la Salud y que a nosotros se nos ha dado por esta condición, por ser poblaciones donde la prevalencia de anemia en niños menores de 3 años es mayor del 20%. Esa es nuestra condición y por eso es que a nosotros se nos ha recomendado el uso de los micronutrientes. La famosa chispita contiene sales ferrosas en forma de fumarato, zinc, ácido fólico, vitamina A y vitamina C. La estrategia es la administración de esto a todos los niños entre los 6 meses y 23 meses. La administración un sobrecito diario. La estrategia, ¿por qué ha ido fallando? Porque la forma de recomendación de su administración es una de las cosas que no se trabaja. Se le entrega este sobrecito con un granulado interno que son los micronutrientes y no se le explica a la madre la forma de administración. Un hecho muy interesante es que los niños a los 6 meses todavía tienen muy fuerte el reflejo de extrusión y cuando el alimento o elemento sólido se le introduce a la boca y este elemento sea más fácil, o sea de mayor consistencia, el niño tendrá a expulsarlo con la lengua porque todavía no ha vencido su reflejo de extrusión. A una madre que se le está dando los micronutrientes entre los 4 y 6 meses o a los 6 meses sin haberle hecho estas precisiones, al momento de ofrecérselo y hacer ese reflejo de extrusión, la primera respuesta que va a tener de la madre es que el niño no le gusta, no lo desea y por lo tanto no se lo va a volver a administrar. Esto ha ido fallando mucho. La administración de los suplementos de hierro tienen un alto porcentaje a veces de entrega, pero no la misma de consumo, y eso es una de las estrategias que ha fallado hasta este momento. A partir de los 6 meses, como ya decíamos, tenemos que tener una alimentación rica en hierro. Pero cuando nosotros vemos el patrón de consumo de alimentos ricos en hierro, lo que vemos que es más bajo es justamente en las poblaciones que son más afectadas, la selva y la sierra. Mientras que las poblaciones costeñas tienen mejor tipo de aceptación de estos elementos de hierro que tienen mejor aporte dentro de su consumo. Sin embargo, cuando se hace la encuesta y se dice niños entre 6 y 35 meses que consumieron alimentos ricos en vitamina A y hierro, el porcentaje es alto. ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué se está diciendo que son alimentos ricos de vitamina A y hierro? Porque se le pregunta a la familia si consumió alguno de estos alimentos que son alimentos que tienen alto valor de hierro y alto valor de vitamina A. Y una de las cosas que tiene cualquier población es que trata de responder que sí y no trata de responder en disminución, porque la madre entiende que si se le dice que no le está dando alimentos ricos en estos nutrientes, en estos micronutrientes, no es una madre que está cumpliendo con sus objetivos, y esto se refleja con un valor tan alto de respuesta en la encuesta, pero con una característica de consumo tan bajo en el grupo poblacional. ¿Qué más se ha hecho en esto? La fortificación y alimentos ricos en hierro. Hay múltiples normas legales e incluso han intentado hacer una nueva sobre las ya existentes para que se enriquezcan algunos de los alimentos, y uno de los alimentos que más se ha querido enriquecer es el arroz de cebolla. La norma está hecha, el gran problema es el cumplimiento. Entonces, los indicadores de seguimiento para saber que haya cumplimiento de esta norma son lo que no hay. Por lo tanto, no se garantiza que una población que consuma elementos que deberían estar fortificados con hierro realmente lo hayan sido. Hablando si es adecuada la suplementación de hierro, aquí están los valores de consumo del suplemento de hierro, porque ya les decía, una cosa es la entrega y otra cosa es el consumo. Cuando se evalúa el consumo, miren ustedes los porcentajes tan bajos del consumo de los suplementos de hierro. Entonces, entregamos hierro, pero no lo consumen. ¿Qué es lo que está faltando? Hay varias cosas que revisar durante las estrategias. Desde esa condición que yo les hablé, de un reflejo tan primitivo
negativo como este reflejo de destrucción, pasando por los mitos, pasando por las condiciones que puedan tener, las creencias que tiene la población respecto de estos suplementos, o algunos de los efectos que pudieran presentarse, pero que puestos en la balanza no son tan suficientes como para impedirlo, como puede ser, por ejemplo, el estreñimiento u otros elementos que pudieran estar considerados como un efecto no deseado de la administración de hierro. El otro punto importante es la visita domiciliaria para el seguimiento del consumo de hierro. El gran problema es aquí el personal de salud para seguimiento o el personal encargado del seguimiento. Recuerden que el recurso humano es muy bajo, tiene muchas otras responsabilidades y por eso es que esta es una de las carencias más grandes que hay dentro del seguimiento. Por eso se le encargó también a otros ministerios para que apoyen en este seguimiento. Incluso en algunos lugares se le había encargado al Ministerio de Defensa para que en la movilización de su personal también hagan ese control de entrega. Estrategias que pudieron haber funcionado, pero por la alta rotación que hay de elementos de esas instituciones, no ha logrado el efecto deseado. Cuando ya la situación se ha planteado y ya el niño está demostradamente anémico, tenemos que darle el reemplazo, y aquí vuelven a ser los 4 miligramos para el niño prematuro y los 3 miligramos para el niño a término. Pero recuerden que esto puede ir de 3 a 5 miligramos o de 4 a 6 en el prematuro, dependiendo de la profundidad de la severidad de la anemia. Digamos que esta es la recomendación de manejo ambulatorio que se ha generado. Y miren ustedes lo otro interesante, que se habla de dosajes de hemoglobina al 1, 2, 6, 12 y 18 meses de iniciado el tratamiento. Y aquí es una cosa que creo que debe variarse. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos sabiendo que para volver a lograr corregir la anemia, normalmente nos vamos a tomar 12 semanas, estamos hablando de 3 meses, sabemos que eso no está logrando corregir los depósitos de hierro, solamente la analítica de hemoglobina. Entonces, por lo tanto, puede que no sea anémico, pero siga siendo deficiente de hierro, y que luego de un proceso infeccioso que es muy frecuente en este grupo poblacionales u otras condiciones socioeconómicas que se vayan permitiendo la asociación de otros procesos de morbilidad, puede hacer que esos prontamente, por no haber alcanzado un buen depósito de hierro, vuelvan a su condición de anémicos. ¿Qué es lo que se ha evaluado respecto a la seguridad y efectividad de los hierros que se utilizan? Esta evaluación técnica sanitaria dada por el Instituto Nacional de Salud en nuestro país evaluó la eficacia y seguridad del hierro polimaltosado para la prevención y tratamiento de anemia infantil. ¿Qué es lo que buscó el objetivo de esto? La seguridad del hierro polimaltosado en la prevención y tratamiento por deficiencia de hierro en comparación con sulfato ferroso en niños menores de 5 años para la toma de decisiones en relación con su posible inclusión en los planes de cobertura del país, porque previo a esto no estaba dentro de la norma, pero ya habían estudios que habían señalado la eficacia del hierro polimaltosado. Entonces, la evidencia sobre la eficacia fue aceptada y por lo tanto fue ingresada dentro de las sales que se administran ahora como recomendación del Ministerio de Salud. Y aquí una pequeña revisión que nos va a ayudar a entender de uno y de otro lado las ventajas o desventajas de uno u otro. La absorción de las sales ferrosas pueden darse por difusión paracelular o pueden darse luego de una conversión también a través de transportadores. Básicamente el mayor es al dividir de la difusión paracelular. Por eso es que las sales ferrosas pueden tener una mejora de elevación de los niveles de hemoglobina en las primeras semanas. Pero el problema es el sostenimiento, porque recuerden que lo que le estamos diciendo no es un proceso agudo, es un proceso crónico. Y en el seguimiento del tiempo de administración, una vez que hay cierta saturación, los niveles de hierro ya no se absorben con la misma velocidad que se hicieron en las primeras semanas. Entonces eso también es algo a tener en cuenta. Y el otro efecto es la peligrosidad que pudiera existir cuando hay un alto consumo de hierro que pudiera favorecer la liberación de mucho hierro también hacia al transporte sanguíneo.
Las sales férricas, como les dije, más bien tienen su componente en el transportador de metales bivalentes. El hierro férrico convertido a hierro Fe2 es absorbido a través de los transportadores de metales bivalentes, y a través de esto va a tener que llegar hacia la ferroportina para poder hacer su difusión, y aquí va a tener a un portero que se llama epsidina. Y entonces esto va a entrar del control metabólico que les dije, del metabolismo del hierro que les dije cuando comenzamos la exposición, y donde la epsidina viene a ser un controlador. ¿Y esto qué va a significar? Que cuando alcancemos niveles suficientes de hierro, los niveles de epsidina van a limitarla, que siga continuando la absorción de hierro cuando este ya alcanzó valores suficientes tanto en la composición del glóbulo rojo con transportador de hemoglobina como en los depósitos de hierro en cada célula, como lo podríamos ver dentro del enterocito o como lo podríamos ver dentro de otras células del organismo. ¿Qué otras evidencias hay? Hay una evidencia que, bueno, desarrollada por el doctor Villar y mi persona, el doctor Del Águila y mi persona, hace unos años, donde nosotros hicimos un estudio controlado de polimaltosado férrico versus sulfato ferroso en el tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 meses a 2 años. Lógico, siendo una institución de tercer nivel, el tener una población controlada, y eso había un poco de sesgo en cuanto a la clasificación de la población que tuvimos, y lo reconocimos como un sesgo y limitación del estudio. Lo que no fue sesgo y limitación del estudio es que hicimos un doble ciego, quiere decir que no sabíamos ni los autores ni los pacientes cuál de las dos sales estábamos dando, y lo que evaluamos fue la respuesta clínico-hematológica, la tolerancia y el cumplimiento terapéutico. Y eso lo que encontramos es que tanto en la parte de tolerancia, cumplimiento y la clínica fueron mejores con polimaltosado férrico en niños entre 6 meses y 2 años con anemia ferropénica. Esto fue una de las cosas que también a nosotros previamente nos hizo recomendar como otra de las sales para administrar en el tratamiento de la anemia ferropénica al hierro polimaltosa. No solo nosotros, sino también otros estudios como el de Carl Borser y de Barboya encontraron que no había diferencia en la absorción de hierro trivalente contenido en las sales férricas con el hierro bivalente contenido en sulfato ferroso, por lo cual ambas drogas eran aceptadas. Lo que sí se ha evaluado posteriormente es la tolerancia, y en la tolerancia y adherencia al tratamiento, muchos de los estudios reconocen que hay una ventaja del hierro polimaltosa versus las sales ferrosas. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es este dato. Recuerden que les hablaba un poco esto del cuidado con la toxicidad que pueda también tener el hierro. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis para recordar algo, por favor, y se entienda bien. No estoy diciendo que nosotros debemos comenzar a hacer una evaluación individual para reconocer el problema de salud pública de la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es un problema de salud pública, y para nosotros todo niño menor de 36 meses debe ser asumido como anemia o riesgo de deficiencia de hierro o anemia por deficiencia de hierro hasta demostrar lo contrario. Pero en aquellos niños en los cuales podemos demostrar lo contrario, cuidado con la administración de hierro. Y ahí yo voy a resaltar ese estudio de la doctora Losov, que hizo un seguimiento por 10 años a 494 niños sanos chilenos de 6 meses de edad, no deficientes en hierro al inicio del estudio, que habían sido aleatoriamente asignados para recibir una fórmula fortificada de hierro con sulfato ferroso de 12 miligramos más o una fórmula baja en hierro. Estos niños no tenían deficiencia de hierro al empezar el estudio, y lo que recibieron fueron sales ferrosas. Y miren lo interesante del estudio: en niños sanos, bien nutridos, sin anemia, el uso de alto contenido de hierro, en este caso el hierro en sales ferrosas, frente a aquellos que no habían tenido esa cantidad de eso, se asoció con significativa diferencia en el crecimiento neuroconductual y el desarrollo, con todas estas puntuaciones señaladas acá entre paréntesis. ¿Qué nos quiere decir eso? El efecto del hierro cuando está administrado en exceso se parece mucho al de la deficiencia. Por lo tanto, ese rango de seguridad hay que saberlo asumir cuando hemos individualizado a un niño que no es deficiente en hierro y que no tiene anemia por deficiencia de hierro, y en el que tenemos que tener cuidado si queremos administrar preventivamente algún tipo de hierro, en elegir aquellas que puedan tener un mejor control, que como hemos visto en el metabolismo pudieran ser las sales férricas.
El otro tema son las infecciones que ocurren frecuentemente en la población infantil, y aquí está el dato interesante de la inmunización, que ustedes saben se detuvo mucho por la pandemia y que aún no alcanza sus valores deseados. ¿Y por qué es importante esto? Porque al no alcanzar un valor deseado de enfermedades inmunoprevenibles, las infecciones van a ser más frecuentes y por lo tanto los estados inflamatorios van a estar más presentes en estos niños, dificultando más aún la absorción de hierro en estos niños que podemos estar dando dosis preventivas. Estos valores de corte recomendados para definir deficiencia de hierro cuando tenemos a individuos que tienen un problema de inflamación, debemos tenerlo en cuenta acá, y acá están los puntos de corte. Los puntos de corte para todos los niños menores de 5 años cuando están sufriendo un proceso inflamatorio al medir ferritina ya no debe ser 12, sino 30. Quiere decir que si yo mido la ferritina a un niño en un estado inflamatorio, este debe tener más de 30 para considerar que no tiene deficiencia de hierro. En los escolares y en las adolescentes el punto de corte es 70. En embarazadas es un poco más variable, por lo cual no hay un punto de corte como estado inflamatorio. Los preescolares, continuando en estas etapas de la vida postnatal, tienen significado incremento de las necesidades de hierro, pero aquí tengan en cuenta que incrementa más el consumo de leches de vaca o de soya, ahora que hay incluso poblaciones que tienen estos estilos de vida, menos veganos, menos vegetarianos, hay que tener cuidado también con eso. Y el otro tema importante, endémico en nuestro país que aparece en este momento es la parasitosis intestinal. Entonces la parasitosis intestinal, que puede provocar microhemorragias o la mala absorción, también nos va a llevar a que tengamos menores, menor cantidad de hierro absorbido o menor cantidad de hierro administrado, favoreciendo la deficiencia de hierro o la anemia por deficiencia de hierro. Ya reconocemos todo que es un problema endémico de nuestro país y se van tomando varias acciones, pero recuerden, son acciones que son transversales, como es la administración de antiparasitarios en un momento, pero que no van a poder solucionar el problema por las condiciones de salubridad que suele haber en nuestra población. Y ahora, ¿cómo se imbrica la anemia ferropénica dentro de la malnutrición en nuestro medio? Aquí me voy a detener un poquito, porque quiero llamar la atención de esta llamada triple carga de la desnutrición y cómo perjudica a los niños, adolescentes y a las mujeres. Nuestro país ha tenido un alto porcentaje de desnutrición, muy alto, que estuvo alrededor del 40-50% en el siglo pasado y que ha ido disminuyendo paulatinamente, pero que aún no llega a ser menos del 10%, nos andamos alrededor del 12% de niños con desnutrición crónica. Pero este problema poblacional se le ha incrementado el problema de la obesidad y sobrepeso. La obesidad y sobrepeso es otro problema que se está volviendo un problema de salud pública en la infancia y en la adolescencia. Entonces ya vamos teniendo uno por disminución y uno por exceso. Estas dos condiciones se están sumando en la población obesa, población con antecedentes de nutrición o desnutrida al momento. Y ha aparecido otra última que se le denomina el hambre oculto, y es la carencia de micronutrientes, donde nuestro país destaca dentro de ellas. ¿Por qué? Porque tenemos anemia ferropénica. Pero ¿cuál es lo más triste? Lo más triste es que estos tres pasos pueden haber ocurrido en un mismo niño. Un niño puede haber sido desnutrido, tener deficiencia de micronutrientes, o sea, tener anemia ferropénica, y posteriormente desarrollar obesidad. Este tipo de paciente hacia la vida futura va a tener no solo discapacidad o menor rendimiento por las condiciones de la desnutrición y la falta de micronutrientes, sino finalmente va a tener problemas metabólicos que van a hacer que su situación social, socioeconómica y de salud sea cada vez peor. ¿Y qué se ha demostrado en cuanto a la prevención y cómo puede verse afectado este niño? Puede verse afectado porque la anemia por deficiencia de hierro y obesidad constituyen un problema incluso para el manejo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en las mujeres y niños de estos países en vía de desarrollo como nosotros, la absorción de hierro está disminuida, la disminución, el aporte de hierro, mejor dicho, que le damos suplementariamente, tiene menor absorción en el paciente que tiene obesidad. ¿Y por qué?
porque la obesidad es un problema inflamatorio crónico. En el proceso inflamatorio crónico incrementarán citoquinas, dentro de ellas la hepcidina, limitando la absorción del hierro. La otra cosa es la influencia del medio ambiente en la anemia infantil. Ya decíamos, condiciones de salubridad, desastres naturales. En las zonas que justamente mencionábamos con alto nivel de anemia, donde sus ríos pueden ser contaminados y el niño puede incluso hacer intoxicación por metales pesados en esas zonas o por metales pesados en zonas donde hay alta contaminación o polución minera, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar mayor competitividad de estos metales pesados, desfavoreciendo más la condición neurológica del niño. Teniendo en cuenta las consecuencias de la anemia infantil a corto, mediano y largo plazo, cuán importante es nuestra participación en su prevención y manejo. Nuestra mayor participación está en el reconocimiento y en la oportunidad perdida. Cada vez que tengamos la posibilidad de estar viendo a un niño, un adolescente, especialmente una mujer adolescente en incapacidad, tomar todas las etapas de esta ventana de oportunidades y tratar de intervenir en el punto en el que nos encontremos, sabiendo que ese punto de contribución puede llegar a prevenir a un niño en etapa crítica al desarrollo de anemia ferropénica. Voy a tomar este último cuadro desarrollado por la doctora Zavaleta y colaboradores, que es muy interesante y resume lo que he venido señalándoles hasta acá. La sociedad, cómo se comporta en cuanto a recursos humanos, materiales, económicos, sociales y las políticas que se dan para combatir este problema. Hemos visto la desorganización, hemos visto la falta de recursos humanos, o sea, en esta parte organizativa ya estamos perdiendo. Luego está la familia, pero ¿qué condición tiene esa familia? ¿Qué condición de educación en salud tiene, por ejemplo, esa familia? ¿Qué accesos tiene esa población o esa familia a los sistemas de salud? Entonces, con condiciones de falta de acceso a salud, falta de educación en salud, condiciones socioeconómicas, ¿verdad? Lo que va a hacer es que haya prácticas de alimentación inadecuada, mayores necesidades nutricionales, la posibilidad de que haya niños cada vez más de madres adolescentes o de que nazcan prematuros con bajo peso, etcétera, que no tengan acceso a una atención hospitalaria, que vivan en situaciones en las cuales la endemia de la parasitosis y todas aquellas puedan actuar sobre ellas. Todos esos efectos lo que van a causar es una mayor morbilidad, dificultando la ingesta de hierro y haciendo que esta sea inadecuada. La condición final será anemia, y la anemia provocada en un niño pequeño o en los periodos críticos de su desarrollo, lo que va a llevar finalmente es a que tenga una alteración en su desarrollo motor, cognitivo y conductual, una menor capacidad física, y ambos afecten al capital humano. La afección de ese capital humano afectará a nuestra sociedad y finalmente todos nos veremos afectados porque esa persona se volverá una carga social y no contribuirá al desarrollo de nuestra población. Quiero terminar con en esta parte de la exposición con este mensaje que hizo la Madre Teresa, que dice: nosotros mismos sentimos a veces que lo que hacemos es solo una gota en el océano, pero dice a la vez, pero el océano sería menos si le faltara esa gota. Entonces, esa gota de colaboración es, creo, la que tenemos nosotros que participar para tratar de culminar con este tema de la anemia ferropénica. Les agradezco esta parte de la exposición, pero quiero culminar haciéndoles ver este cuadro clínico, este caso clínico, para que reconozcamos un poquito de lo que hemos venido expresando en esta exposición. En este caso clínico decimos, un niño de 2 años de edad que ingresa a emergencia remitido de un centro de salud por hiporexia y marcada palidez. Refieren desde hace 2 días notoria hiporexia, solo quiere tomar leche, y además palidez de hace 4 meses, pero que no les llamó la atención. Sin embargo, en una consulta hace 3 meses, al consultar por un proceso respiratorio alto, se le propone realizar un hemograma, que no lo efectuaron por temor. Al ingreso no presentaba fiebre, tos, diarrea, vómitos ni otros síntomas, y su actividad era aparentemente normal. Al revisar los antecedentes, es producto de una primera gestación de una madre de 16 años. Nace a las 37 semanas con un peso de 3 kilos y una medida de 49 centímetros. Desconoce si le realizaron tamizaje neonatal. Tuvo
tuvo lactancia materna hasta el 6º mes de vida y desde entonces toma leche entera de vaca. Inició alimentación complementaria desde el 6º mes, pero come escasa carne y la dieta es variada, igual que el de la familia. Si bien en poca cantidad, acude a veces a control de crecimiento y desarrollo. Cuando acude al pediatra en procesos agudos, lo hace ocasionalmente. Tiene vacunas incompletas y en su desarrollo psicomotor señalan que caminó al año 2 meses, tuvo sus primeras palabras al año y no hay antecedentes patológicos significativos. Cuando se hace el examen físico, pesa 12 kilos, mide 86 centímetros, tiene una presión arterial normal, una palidez marcada de piel y mucosas, un soplo sistólico 2 a 3/6 sin ritmo de galope. No hay hepatomegalia, tiene una orofaringe un poco hiperémica, tiene glositis, pero el resto de la exploración es semiológicamente adecuada. Se le hace exámenes auxiliares y se demuestra una hemoglobina de 5.8 gramos por decilitro. Como está marcado en rojo, ya ustedes reconocerán la severidad de la anemia. El hematocrito es 16.9, el volumen corpuscular medio es de 46.4, entendiendo que el punto de corte para este grupo poblacional es alrededor de 80. Las concentraciones de hemoglobina y los demás también se encuentran con valores ligeramente disminuidos. Los leucocitos y las fórmulas no demuestran mayores cambios, excepto un ligero incremento de eosinófilos en el examen. El dosaje de ferritina es de menos de 3 microgramos por litro. Los otros valores hematológicos relacionados con autoglobina fueron normales. El hierro y la captación de hierro están en un caso disminuido y en el otro caso incrementado. Se le hace algunas pruebas para demostrar que no hay algún tipo de pérdidas, aparentemente no se demuestra. Y en el frotice en sangre periférica se demuestra moderada anisopolimicrocitosis de predominio microcítico con marcada hipocromía y presencia de frecuentes electrocitos. No hay alteraciones en la serie blanca. Se le hace otros estudios para descartar si no hay infecciones y estos salen negativos. Lo interesante de este caso, entonces, volviendo acá, es comenzar a revisar las condiciones que llevó a esta persona o a este niño a la condición en la que se encuentra, y ustedes ya pueden darse cuenta que tenemos varios factores que se han venido señalando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una anemia microcítico-hiperocómica con ferritina vaca y reticulocitos ligeramente elevados. La ferropenia de origen nutricional por suma de factores previos. ¿Qué factores previos habíamos reconocido? Madre probablemente anémica, porque esta madre es una madre adolescente. Déficit de aporte preventivo de hierro. ¿Por qué? Porque no acudió a los controles de crecimiento y desarrollo y probablemente no ingresó a estos programas donde se le aporta. Introducción precoz de la leche entera de vaca. Déficit de aporte de hierro en la dieta, inmunización incompleta que favorece los procesos infecciosos y además ese mito de temor de no hacerse un examen de sangre, porque mucha población piensa que el sacarle un examen, una muestra de sangre significa deteriorarlo, y eso muchas veces es condiciones que se heredan por problemas en educación en salud. Con respecto a la leche entera de vaca, ustedes pueden la literatura recuerda que hay una alteración en la absorción de hierro, primero por el bajo contenido de hierro y su baja biodisponibilidad, por la presencia de los fosfatos lácticos que tienden a inhibir la absorción del hierro porque forman complejos hidrosolubles, y también porque pueden favorecer hemorragias ocultas en heces en el primer año de vida. Entonces, todas estas condiciones suman a que la anemia se pueda haber incrementado. ¿Y por qué la severidad ha sido bien tolerada? Porque, como ya hemos recordado, la instalación de la anemia ferropénica es una instalación crónica y paulatina, no es una instalación que sea brusca. Por supuesto, en este tipo de déficit de micronutrientes no debe descartarse la presencia de otros micronutrientes y también, por supuesto, la presencia del ácido fólico, especialmente porque habíamos encontrado reticulocitos ligeramente elevados. Entonces, esto más o menos nos hace una exposición de la condición de un niño que ha pasado por todos estos factores de riesgo y que, llegado ya a sus 2 años y en esta condición de anemia severa, ya pasó por varios periodos críticos y por lo tanto este niño ya va a tener capacidades disminuidas respecto a un niño que haya tenido todas las condiciones de normalidad. ¿Qué es lo que
se hace entonces como terapia y evolución. Al ingreso, como ustedes pueden suponer, al ser una anemia severa, recibió transfusión de un contraestrado de Matías. Con eso logró obtener una elevación a hemoglobina de 8 y un volumen corpuscular de 57. El tratamiento con hierro se dio a 5 miligramos por kilo por día, más multivitamínicos que fueron bien tolerados. A la semana de tratamiento tuvo hemoglobina 9.5 y la velocidad de concentración incrementó a 66. Salió de alta con consejería para administrar dieta rica en hierro y continuar con terapia de hierro y multivitamínicos. A los 3 meses, la hemoglobina fue 13.2, hematocrit 39, la velocidad corporal media todavía estaba en 73, pero cuando fue a su control a los 3 años, la antropometría y la analítica sanguínea fueron normales. Este niño aceptó bien el hierro polimaltosa en el seguimiento por vía consulta ambulatoria. Muy bien, muchas gracias y quedo listo para cuando se define la realización de las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Núñez, por la excelente presentación. Y claro que sí, con mucho gusto vamos a dar paso a las preguntas. Antes, sin embargo, quisiera por favor poner en su consideración un invitado que va a venir esta noche a nosotros, que quiere dirigirse a ustedes. Se trata de Claudia Rodríguez Frías, quien es gerente de unidad de Farmaconsumo. Entonces, quisiera por favor invitarla, tiene algo que comunicarles a ustedes y ahí sí, pues, posterior a ello, enseguida veremos con usted, doctor Núñez, y con las preguntas que tenemos de la pues bueno, continuando justamente con lo que habíamos comentado al inicio, quisiera poner en su consideración, doctor Núñez, algunas preguntas que nos han llegado a través de la audiencia para que usted por favor las pueda contestar en vivo en este momento. La primera pregunta se plantea si es que existe una relación entre anemia ferropénica entre los 0 y 36 días de vida y la aparición de trastornos neuropsicológicos como por ejemplo autismo o trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Quisiéramos por favor escuchar. Sí está reportado, sin embargo recuerden que la asociación directa es difícil de demostrar porque nosotros no podríamos someter a un niño a anemia para demostrar el efecto final que sería el trastorno del espectro autista o los déficits de atención. Pero cuando se echan las revisiones hacia atrás, o sea, cuando a niños con autismo o a niños con déficit de atención se les ha preguntado por sus condiciones de la posibilidad de haber tenido anemia durante la primera infancia, un buen porcentaje lo ha señalado. Pero también ha señalado déficit de algunos otros elementos o algunos procesos infecciosos. Por lo tanto, separar la condición es difícil. Sin embargo, yo no me atrevería a negar que uno de los componentes pudiera ser el déficit de hierro. Perfecto, muy claro. Y justamente, doctor Núñez, en este mismo contexto, la siguiente pregunta nuevamente pues hace hincapié si es que existe una relación entre ferropenia en la primera infancia y trastornos psiquiátricos como por ejemplo esquizofrenia o psicopatías de diversa etiología. No tengo información respecto a eso, habría que haber revisado, la verdad no he revisado esa parte, yo no tengo experiencia con pacientes que hayan tenido problemas psiquiátricos y en los cuales se pueda demostrar. Sin embargo, estoy seguro que la relación es difícil de demostrar, porque los estudios prospectivos no podrían ser justamente por cuestiones éticas de poder ver a pacientes, someterlos a ver qué pasó. Pero lo que sí está demostrado, como ya le hemos dicho, es los eventos neurológicos que se producen en el niño en cuanto a su mielinización, en cuanto a su sinapsis, en cuanto a sus neurotransmisores. Si la carencia de alguno de estos elementos, especialmente neurotransmisores que están relacionados con la posibilidad de desarrollar patologías de ese tipo, pudieran considerarse, habría que preguntarle a los especialistas cuánto de posibilidad tiene la deficiencia de hierro dentro de ese contexto. Perfecto, muy claro, gracias. También, bueno, nos felicitan por su excelente presentación y le hacen también una consulta. Esto es con referencia a la forma farmacéutica y al principio activo, doctor Núñez. Según su criterio, ¿cuál es el tipo de hierro que usted consideraría como mejor en cuanto a parámetros de absorción? ¿El fumarato ferroso o el polimaltosado?
Lo mencioné dentro de la explicación que hice de la parte fisiológica. Cuando se comparan en los primeros momentos la absorción de sales férricas y ferrosas en un paciente con anemia, las sales ferrosas en el primer momento tienen mejor absorción. En el primer momento. Sin embargo, en el primer momento no se logra la corrección, sino se logra a largo plazo. Entonces, generalmente a largo plazo son más allá de las 12 semanas. Y si el paciente consideramos que tiene depresión de déficit de hierro, probablemente tenemos que considerar una administración por tiempo más prolongado. Cuando hablamos de tiempo más prolongado, debido a la adherencia, debido a la condición y debido al efecto, al mecanismo que tienen en cuanto a la limitación de absorción para que no sea exceso, es mejor la sal férrica. Nosotros mismos en nuestro estudio encontramos mejor adherencia y mejor analítica con las sales férricas. Sin embargo, no quiero decir con eso que las sales ferrosas no tengan buen resultado, pero tampoco puedo decir que las sales ferrosas van a tener absorción indefinida sobre las sales férricas. Sí lo tienen, y hay estudios que lo demuestran durante las primeras semanas, pero en el seguimiento, que es lo más importante para lograr la corrección, si estamos hablando de un paciente anémico, o para favorecer los depósitos de hierro en niños con deficiencia de hierro, creo, en mi parecer, que las sales férricas son un poquito por encima de lo que logran las sales ferrosas. Muchas gracias. Usted conoce, doctor Núñez, y claro, nos ha quedado bastante, valga redundancia, claro el mensaje en esta noche, que la adherencia sigue siendo muchas veces un problema fundamental en el tratamiento de la anemia ferropénica. Entonces, en este sentido y según su amplia experiencia, ¿cuál es su propuesta para poder corregir esta situación? Esa es una pregunta que nos quieren también realizar esta noche. Claro, recuerden que no todo es el tratamiento terapéutico, ni todo es el reemplazo de la sal de hierro. Eso está complementado por dos aspectos fundamentales. Una es la educación en salud. Cuánto la madre tiene que entender la importancia, o el familiar encargado, o la familia en general, cuánto tiene que entender de la importancia de prevenir y manejar la anemia en un niño con más pequeño seno. Creo que ese es el primer mensaje de educación en salud. Segundo es la alimentación, porque este niño va a tener el suplemento de hierro, pero asociado a la parte nutricional. Entonces, la educación en cuanto al consumo de elementos ricos en hierro es otra parte importante. Y tercero es la adherencia al tratamiento. ¿Qué cosa le ofrece el medicamento? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Y cuáles pueden ser sus eventuales efectos, entre comillas, adversos? Para que la madre entienda que eso no va a ser algo que le altere fundamentalmente su salud, sino que le va a hacer beneficio. O sea, que no es un riesgo, sino es un beneficio. También eso es educación en la forma terapéutica. Y la otra ya está en forma de administración, lo que le administro, cómo se lo administro y cómo la madre se siente, satisfecha en cuanto a lo que va a administrar. Entonces, si yo le digo que vaya a tener efectos adversos, entre comillas, y le pongo el pro y en contra, probablemente, si no he tenido una educación previa, lo que ella tome más es el contra y no acepte dar el medicamento. Si yo expreso los beneficios y en el transcurso de la administración a cualquier evento que pudiese irse presentando lo voy solucionando, entonces yo voy a tener una mejor adherencia del paciente. Ahora, si las sales que estoy ofreciendo me da la posibilidad de que tenga menos efectos adversos, por supuesto la adherencia va a ser mayor. Entonces, cuando yo ya tenga que elegir una de esas dos cosas, como le digo, una experiencia personal con el estudio nuestro y lo que hemos podido revisar, nos dicen que hay una pequeña ventaja del hierro polimaltosa respecto de las sales ferrosas. Perfecto, gracias. Doctor Núñez, también en su experiencia, ¿es pertinente usar la ferritina como tamizaje, ya que mide directamente las reservas de hierro? Yo creo que sí, yo creo que sería fundamental que comencemos a dosar ferritina y dosarla en momentos críticos, ¿no? Tampoco no poderla hacer como una analítica de hemoglobina porque entendemos que eso es el costo que puede determinar. Pero sí en momentos críticos, por ejemplo, debería medirse la ferritina en todo niño al 6º mes cuando se hace la primera analítica. Y luego debería medirse al 9º y al 12º mes, porque son tiempos en los cuales están mis primeros 3 meses de tratamiento y mis segundos 3 meses de consolidación, para demostrar que al año yo ya tenga buenos depósitos de hierro y que no tenga el riesgo de volver a anemia ferropénica muy pronto.
Gracias. Una consulta. Me voy a permitir, por favor, leer la pregunta textual. Mil disculpas si tal vez omito alguna sigla especial, puesto que estoy leyendo legislación aplicable en el Perú y yo soy ecuatoriana, así que mil disculpas si tal vez omito algo. La pregunta dice de la siguiente manera. La hemoglobina mayor o igual de 10.5 en niños de 6 a 23 meses no es anemia aplicable según en Lima la NTS número 213 MINSA/DGISP 2024. ¿Es aplicable en Lima? Si es que es así o no, ¿por qué? Porque algunos la confunden con la del 2011. Textualmente esa es la pregunta. Por favor. Sí, es lo que lo puse en mi exposición. La norma técnica vigente en nuestro país sigue siendo la que toma los datos del 2011. Seguimos hablando del punto de corte de 11. Y con eso se ha hecho incluso la medición de la prevalencia de anemia en nuestro país. Entonces, lo que la Organización Mundial de la Salud acaba de recomendar lo va a tener que probablemente adoptar el Ministerio de Salud nuestro en los siguientes meses, o luego de llamar nuevamente a la consultoría del equipo técnico para que la norma técnica sea corregida de acuerdo a esos nuevos valores. Pero actualmente nuestra norma técnica para país sigue siendo vigente con la recomendación de la OMS del 2011. Clarísimo, perfecto. Muchas gracias. Doctor Núñez, le felicitan por su excelente presentación y la siguiente pregunta hace referencia a la consideración que tiene relación con el metabolismo de la captación y absorción de hierro. ¿Qué tan ventajoso es la ingesta de alimentos ricos en hierro versus las sales de hierro? Son dos consideraciones distintas, porque ya vuelvo a decir que el mecanismo está relacionado con la condición que tenga el paciente. Cuando nosotros hablamos de alimentos ricos en hierro, generalmente lo estamos hablando de una etapa preventiva o un consumo dietético diario que garantice que tengamos los depósitos de hierro, porque recuerden que la cantidad de hierro que se digiere con la que se pierde es muy poquito dentro del porcentaje. Lo grande está en los depósitos que tenemos. Entonces, si yo estoy considerando en un paciente que no es anémico, la administración de alimentos ricos en hierro es lo fundamental sobre los suplementos, porque en ese momento no lo necesito. Pero si yo estoy sospechando que tengo deficiencia de hierro o anemia por deficiencia de hierro, definitivamente la alimentación sola no lo va a compensar. Entonces ahí sí la ventaja está de los suplementos sobre la sola administración de alimentos ricos en hierro. Es más, yo diría se tienen que complementar. Perfecto. Quisiera ya ir cerrando, por favor, el espacio con que usted nos pueda contestar muy gentilmente la siguiente pregunta, que tiene que ver con, en el caso o con las adolescentes, que pues la menarquia en algunos casos ocurre de manera más temprana, ¿no? Y los ciclos menstruales son abundantes. Entonces, esto lleva a casos de anemia de manera frecuente. Por ello, entonces, debería asociarse, según su criterio, al tratamiento de hierro el uso de anticonceptivos, incluso para suprimir ciclos menstruales. ¿Cómo le ve a usted la inquietud? Bueno, voy a responder un poco lo que hacemos los endocrinólogos y los ginecólogos pediatras, ¿cierto? Definitivamente, un ciclo menstrual que está produciendo grandes pérdidas de sangre no debe continuar y hay que usar en ese momento el uso de progestágenos o la ascensión de estrógenos progestágenos para limitar los ciclos. Definitivamente eso va a ser parte importante. Pero recuerden, estamos hablando de anemia ferropénica, pero no olviden todas las anemias. Entonces no olviden que de repente ese tipo de paciente no vaya a tener un problema de coagulación o no vaya a tener una discrasia hematológica, y en ese caso la participación ya es de un especialista, en ese caso el hematólogo, o si estamos hablando de una condición que es por una falla orgánica per se, estamos hablando de la participación del ginecólogo. Entonces, tener en cuenta y no pensar que todo es anemia ferropénica tampoco en ese tipo de población. Si por supuesto descartados otros episodios y solamente es un trastorno del ciclo menstrual que está llevando a anemia ferropénica por pérdidas, lógico, hay que detener ese trastorno, hay que corregir ese trastorno del ciclo menstrual, evitar las hemorragias para que no favorezca más anemia ferropénica.
Muy claro, muchas gracias. Bueno, doctor Núñez, realmente para mí, al igual que para todos los colegas que están enlazados, ha sido un placer tenerle con nosotros esta noche. Le agradecemos mucho todo lo que ha transmitido y les invitamos también cordialmente para que la siguiente semana, mejor dicho, en 2 semanas, podamos nuevamente conectarnos y tener estos espacios que son tan científicos y también tan interesantes. De parte del Laboratorios Farmaconsuma les agradecemos muchísimo el tiempo, la atención y pues les agradecemos también que se puedan conectar para, como les comento, seguir conectados con la parte científica que es tan interesante. Muchísimas gracias, doctor Núñez, y a todos ustedes también una excelente noche. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.